decía la palabra, son dos palabras, mi mamá decía San Isidro, no sé por qué a los hospitales psiquiátricos les llaman San Isidro, y uno decía, no, ya, entréguenme, que eso es grave, y era casi que como ir a la cárcel. Y me parece importante, Carolina, sobre todo legitimar hoy por hoy el concepto de salud mental y de algo que usted decía ahora que me parece vital, y es que así como uno se controla la presión, yo soy hipertenso, debería controlar su salud mental y evitar cosas más complejas. Por ejemplo, llegar uno al estado pues, de Beto Cobo, de poner las greñas, de no me corta el pelo. Hoy me peluquea, claro. Perdón. ¿Pero qué? No, pero de verdad, Caro, es eso. La pregunta era algo que yo decía ahora, ¿debería uno hacerse un control de salud mental por lo menos una vez al año? ¿Eso es válido o funciona así? Pues digamos que hay como ciertos criterios que te llevan a pensar si tú requieres o no requieres un control de salud mental. Lo que todos tenemos que tener en cuenta es que lo que tenemos que hacer es permanecer saludables. Entonces, es prudente que si uno siente que necesita un apoyo por diferentes motivos, o sea, porque es diferente sentirse triste, por ejemplo, a sentirse deprimido. Entonces, la depresión es un estado continuado de tristeza en donde yo no veo una luz al final del túnel, por ejemplo, en donde ya no veo una esperanza ni me veo en un futuro yo misma. Entonces, si me están pasando cosas de esas, o sea, no es que yo esté triste porque falleció mi mascota, entonces, pues esas son duelos naturales. Pero si yo identifico que hay algo adicional, pues debo buscar ayuda profesional, sin lugar a dudas. O sea, siempre lo más importante es que tengamos la confianza de buscar ayuda profesional. Es lo más recomendable. Siempre habrá un profesional de la salud que nos pueda guiar en un proceso adecuado porque cada caso es diferente. Entonces no es como que exista una fórmula mágica para que todos estemos cuerdos. Lo que tenemos que saber es que la enfermedad mental, como la gran mayoría de enfermedades, pues se pueden prevenir con muchas terapias, no solamente individuales, sino grupales, con atención en la comunidad, con intervenciones desde diferentes puntos de vista, con intervenciones que nos hagan prevenciones de violencias, por ejemplo, porque esto tiene desenlaces negativos, tiene desenlaces, digamos, catastróficos desde el punto de vista de salud mental en escenarios posteriores. Y hay enfermedades de base, que hay personas que tienen esas enfermedades por temas hereditarios, etcétera, pero que si son controlados a tiempo, que si son, como todas las enfermedades, si son controlados a tiempo, si son descubiertos a tiempo y tienen un control periódico de su enfermedad, pues son personas que van a poder realizar una vida normal. Y volvemos al caso del hipertenso, que todos los días se toma su medicina para la hipertensión. Podría ser el mismo escenario con la persona que tiene algún tipo de trastorno de salud mental y puede llevar una vida normal si va constantemente al psiquiatra, si hace sus seguimientos y si se toma sus medicinas. Pero digamos que si nos enfocamos ahora en un escenario de pandemia, hay 4 puntos importantes que todos debemos tener en cuenta para poder mantener la salud mental de todos los ciudadanos. Bien, que era la primera pregunta que había hecho Beto, pero de pronto nos fuimos ahí un poco por las ramas y no la contesté en ese momento. 4 puntos importantes, a ver. 4 puntos, 4 claves, llamémoslo de alguna manera. La primera le podríamos decir que es la contextualización. Entonces, si bien es cierto, es importante que todos estemos enterados de lo que está pasando, es decir, que tengamos acceso a información certera y fidedigna sobre lo que está pasando, sobre la pandemia. No tenemos que tener una sobreexposición que nos lleve a poder generar una paranoia al respecto. Entonces, información fidedigna, información confiable, información de medios de comunicación serios. Para resumir, que estemos informados y comunicados por medios de comunicación y no por chismes que se pueden generar. Entonces, voy a hacer un poco exagerada, pero entonces que llegue, por ejemplo, una cadena de WhatsApp diciendo es que mañana todos nos vamos a morir de coronavirus y nosotros creamos en esa información. No,
hay que estar contextualizados y tener la información real y fidedigna y no estar sobreexpuestos, que lo único que hagamos sea ver, leer y escuchar noticias las 24 horas del día sobre el coronavirus, porque eso va a llenar toda nuestra capacidad mental, por llamarlo de alguna manera, y nos va a tener pensando solamente en otro tema. Entonces, el primer punto es estar contextualizado, es decir, estar informado del tema, pero por medios fidedignos, que nos den la capacidad de entender lo que está pasando, pero no estar sobreexpuestos. Esa es la primera parte, no sé si tenemos... No, perfecto. Vamos a exponer las 4 partes para que la gente que está concentrada lo entienda mejor, Caro. Listo. La otra es que nosotros no podemos perder la sensación de control de nuestras vidas. Entonces tenemos que tratar de anticiparnos a los cambios que pueden venir para nosotros saber qué acciones podemos realizar para que nuestra vida continúe el ciclo de manera natural. Entonces, esto tiene que ver mucho con el generar las rutinas. Entonces, es decir, si nosotros ya sabemos que estamos en cuarentena o que viene una cuarentena, entonces, no sé si hay un... No, okay. Estamos escuchando. Por ejemplo, si ya las autoridades nos han informado que de la próxima semana vamos a estar en cuarentena en X comuna o que va a tomar una medida particular, que nosotros preveamos qué va a pasar con nuestras vidas durante el tiempo que va a durar esa cuarentena, para que nosotros podamos mantener las rutinas básicas de nuestras vidas sin que esa decisión que ha tomado, por ejemplo, el gobierno, en este caso de la cuarentena, nos afecte desde el punto de vista de salud mental. Un ejemplo sencillo puede ser con el ejercicio. Entonces, si yo soy una persona que todos los días a las 6 de la tarde voy al gimnasio y resulta que voy a entrar en cuarentena, esto pues digamos que está un poco antes, porque en ese momento todos los gimnasios están cerrados, pero es para poner el ejemplo muy, muy gráfico. Entonces, pues yo tengo que ver cómo de pronto a las 6 de la tarde en mi casa genero una rutina de ejercicios que permita que yo no rompa del todo la rutina que yo venía haciendo. Entonces, si yo trabajo todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pues ver cómo organizo las rutinas adentro de mi hogar para poder seguir, digamos, de cierta manera permaneciendo con esas rutinas. El tema del ejercicio, de todos modos, es súper importante porque nos ayuda no solo a mantenernos bien mentalmente, sino también físicamente, y a prevenir otro tipo de enfermedades. Entonces, allí entra, perdón Carolina, algo relacionado también con la memoria, y lo digo básicamente por una de esas patologías de salud mental que afecta hoy a mucha gente, que es el Alzheimer. Sí, pues digamos, el Alzheimer ya es una patología digamos, relacionada con la edad. Entonces, obviamente, si mantenemos rutinas, Por ejemplo, a nuestro director a veces se le olvida que tiene que venir al programa. Ay, eso sí está un poco delicado. ¿Me van a matar? Oliverio todavía no está en la edad del Alzheimer. Yo creo que le falta mucho para que lo visiten. Gracias, Caro, gracias. Son problemas tecnológicos, ¿verdad? O sea, no es problemas de la memoria. Yo creo que son problemas tecnológicos en este mundo de la virtualidad. Más bien eso sí, más bien eso sí. Por supuesto. Entonces, bueno, les hablaba de ese segundo punto, que es nunca perder la sensación de control sobre nuestras vidas. Es decir, no dejar que un tercero, llámese gobierno, llámese medios de comunicación, por la exposición que yo he tenido o algo, me controlen la vida, sino que yo siga siendo el dueño de mi vida, de mis emociones y de mis rutinas. Entonces, les decía, por ejemplo, las rutinas de sueño, las rutinas de ejercicio, las rutinas de estudiar en el caso de los niños, las rutinas de la alimentación. Entonces, por ejemplo, por estos días vemos muchísimo que entonces me levanto más tarde, me levanto a las 10 de la mañana, no desayuno, almuerzo, después como a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche estoy comiendo nuevamente. Entonces, es generar las rutinas normales a las que uno venía acostumbrado y como poder prever esos cambios que van a venir, para yo saber cómo tomo el control de las decisiones y de mi vida en ese momento. Otro punto importante es que el hecho de que estemos en cuarentena no significa que estemos aislados. Entonces, aquí juega un papel muy importante el tema de los medios virtuales, porque si bien es cierto, tenemos que tener un distanciamiento social,
eso no significa que tengamos que estar aislados socialmente. Entonces no podemos perder, somos seres humanos y los seres humanos somos por naturaleza sociables. Entonces no podemos perder esa esencia de nosotros mismos. Y afortunadamente ahorita existen todos estos medios tecnológicos, existe Zoom, existe Teams, existen las videollamadas digamos por teléfono, por WhatsApp, por cualquier medio de comunicación, incluso las llamadas normales, pero que sigamos estando en contacto con las personas que usualmente los hacemos, con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros padres, los vecinos, los amigos, pero que no dejemos de ser seres sociales, porque esto es grave y nos empezamos a aislar de la comunidad. Tenemos que tener en cuenta que somos esencialmente sociales y no podemos perder eso. Entonces, sea desde la virtualidad, tenemos que mantenerlos. Entonces, por ejemplo, una rutina mía muy particular. En la mañana, cuando estoy haciendo ejercicio, empiezo a hacer mis cosas de trabajo y llamo a mis papás, así sea 2 minuticos, pero eso significa ser social, es uno poder estar en contacto con las personas que usualmente está en contacto. El hecho de que no haya un contacto físico no tiene que ser óbice para que no exista un contacto humano, un contacto social. Y eso, gracias a Dios, estamos en el mundo de las comunicaciones, en el momento de las comunicaciones, y eso nos permite llevar a cabo esta actividad. Y por último, es que tenemos que tener el contexto de que estamos en un tejido social. Entonces, dentro de ese tejido social hay un factor importante, y es que tenemos que tener el contexto de lo que está pasando afuera de nuestros hogares, afuera de nuestras casas, para que nosotros sigamos participando en actividades que genere la comunidad. Entonces, voy a poner un ejemplo sencillo, de todos modos, para las personas que tienen mayores accesos a recursos económicos, por ejemplo, y están haciendo una colecta para mercados. Entonces, ahí hay 2 roles. Uno, que ayudamos en una causa benéfica para poder ayudar a unas personas que en este momento están pasándola difícil, y otro, que nos hace miembros de la sociedad. Entonces, uno somos seres sociales, y es en nuestro círculo social y familiar no perderlo, y otro es pertenecemos a una sociedad, a una comunidad, y no dejar de hacerlo, o sea, no dejar de hacerlo, por ejemplo, con los temas de la colecta, o juegos virtuales, o fiestas virtuales, por supuesto, para que no perdamos esa esencia de pertenecer a una comunidad. Esos en son los juegos virtuales se vale el parchís que yo juego. Exactamente, por ejemplo. Ya. Exactamente. Hay una serie de... Yo juego bolo virtual. Bolo virtual. Por ejemplo, los que juegan fútbol por PlayStation, etcétera. O sea, todo este tipo de cosas. ¿Y eso qué juega? Ahí. No, pero por Dios. Con la cuchara. Lo tienen incomunicado. Ahora sí. No, yo juego dados, ahora lo muestro. Yo juego dados. Parqués. Bueno, cualquier actividad igual que nos haga ser miembros de una comunidad. Esas son como las cosas, los 4 tips importantes. La contextualización, no perder el control de nosotros, de